Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy contamos como invitada con nosotros a Nuria Lacaci Vázquez, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, ACE, que ya ha estado en nuestra ocasión y a la que agradecemos, como siempre, que nos atienda amablemente aquí en la radio de Diario de Transporte. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias. También está con nosotros José Fernández Delgado, presidente del UITA. Hola José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia que nos brinda. Y Antonio Señarís del Río, de FETRAM. Hola Antonio. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y nuestro colaborador habitual, Nico Martín. Hola Nico. Nico. Buenas tardes a todos. Muy bien. Nuria, ¿cómo has vivido estas últimas semanas tan ajetreadas del paro, la huelga o como, bueno, más paro que huelga del transporte? Pues la verdad es que ha llegado a poner al límite a los cargadores este paro. Se preveía ya que iba a ser un paro largo y un paro difícil, y así lo fue. Desde casi el primer día no pudimos sacar los camiones, tampoco podíamos aprovisionarnos, pero claro, no fue solo un día, fueron 20 días prácticamente, y la verdad es que las pérdidas económicas para los cargadores fueron tremendas. Hubo que cerrar líneas de producción, hubo que parar fábricas, incluso se llegó a presentar algún ERTE, alguna de los cargadores de las empresas nuestras presentaron ERTEs. El impacto fue muy negativo en las empresas. Bueno, y no tengo más que ver lo que sucedía también en los lineales de los supermercados. Es decir, al final, pues faltaban productos básicos, porque algunas fábricas de alimentación habían tenido que parar. Ha sido terrible, y ha sido terrible también porque era un momento muy delicado para mucha parte de la industria, lo que era toda la industria hidrometalúrgica, por ejemplo, que llevaba ya un tiempo sufriendo la subida del gas, o industrias electrointensivas o industrias muy consumidoras de energía, que estaban ya en una situación delicada y que al no poder expedir y al no poder fabricar, pues la situación se volvió mucho peor. En fin, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que ha sido el paro del transporte lo hemos visto todos. Bueno, y quizá no lo hemos visto todos, porque al principio no se reflejaba la realidad. Yo creo que parecía que era, bueno, que no tenía mucho impacto y nuestro punto de vista no era ese. Lo que me reportaban a mí mis asociados es que sí, que estaban prácticamente paralizados, que no podían ni aprovisionarse ni expedir. Esto es un poco el resumen de mi vivencia durante estos casi 20 días de paro. Me imagino que como en todo paro, bueno, sabemos que hubo reuniones, negociaciones. ¿Tú estuviste en ellas? ¿En alguna de esas reuniones? En las negociaciones que hubo, las tuvo el Ministerio con el Comité Nacional. Los cargadores no estábamos en esta ecuación. No me refiero con los convocantes del paro. ¿Con los convocantes del paro te refieres con plataforma? Nosotros no nos hemos reunido tampoco con plataforma porque realmente tampoco estaba en la ecuación. Es decir, bueno, o estaba en la ecuación, pero no era un representante oficial. Con lo cual, realmente aquí el cargador pues no tenía mucho que decir en este conflicto, ni ante plataforma, ni ante el comité, ni ante la administración. Bueno, estábamos sufriendo un paro que se había planteado, bueno, pues a lo mejor con unas demandas totalmente lícitas, pero que no se contaba con nosotros para resolverlas. Y nuestra capacidad era muy limitada, por no decir nula. José, como una de las partes implicadas en el paro, que UITA lo apoyó, ¿cuál es tu resumen inicial? Bueno, nosotros el resumen que nosotros podemos dar es que nadie quería recibirnos. Tenemos unas reivindicaciones presentadas. En la administración, como sabéis, se empeñó en decir que no somos interlocutores válidos, porque en realidad nosotros no estamos en esa estructura del Comité Nacional, que nosotros no la reconocemos, porque una estructura que se genera por unos listados no la consideramos tampoco que es muy lícita, ¿no? De hecho, en esa amenaza que lanzaron en el mes de diciembre,
vemos que los transportistas no les había llegado ni siquiera las reivindicaciones, ni siquiera han hecho en sus territoriales, en sus organizaciones territoriales, no les habían trasladado a los transportistas lo que se estaba pidiendo. Y ya se ve que era un acuerdo que se generó por unos burócratas que tiene el Comité Nacional de Transporte, que no llegaron al sector. El sector estaba preguntándose, pero vamos a parar, ¿y por qué paramos? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Sin embargo, nosotros, en las que nosotros hemos hecho una labor de campo muy buena, porque hemos estado informando, hemos estado explicando los problemas que tenemos de fondo, que sabemos que son los intermediarios que tenemos, que son los que se quedan con el dinero. No echamos la culpa, aquí hay dos damnificados, son los cargadores principales y somos los transportistas que no recibimos el dinero que a lo mejor pagan los cargadores principales. Eso es lo que hay que clarificar aquí y es lo que poníamos en cuestión, más que nada, porque en realidad no podemos estar en contra de los empresarios que nos dan la vida. Nosotros no podemos estar, lo que pasa que a consecuencia de una mala gestión que hay en la trazabilidad del contrato de transporte, estamos en esta situación y no se ha resuelto porque nadie quiere negociar. Los operadores logísticos, que son los que están dentro del Comité Nacional, son los que negociaron casi las reivindicaciones que nosotros pedíamos. En definitiva, ellos movidos por el éxito que tuvo la convocatoria del paro, bueno, que no se puede decir éxito, fue una conjunción de una situación de colapso económico del sector, porque estaban empresas de las organizaciones territoriales, de la CTM, por ejemplo, estaban secundando el paro, porque en definitiva los que tienen camiones, los que tienen conductores, los que tienen que sufragar los costes de explotación de los vehículos, están en el mismo problema el grande, el pequeño y el mediano. Aquí estamos todos implicados en una situación que yo creo que lo tenemos que resolver. Yo no sé cómo, pero tendrá que ser resolver porque de momento no está resuelta. Aunque nos prometen, pero ya sabemos lo que pasa. Muchas veces la administración promete cosas que no llegan a destino, nunca llegan a destino. Y habrá que ver qué fue lo que negociaron, en qué condiciones negociaron, cómo van a salir esos acuerdos que se acordaron ahí, cómo va a salir esa legislación del contrato de transporte. No lo sé, no lo sabemos, lo dejamos ahí. Y estamos un poco en la cuerda floja, Y el sector del transporte, hay muchas empresas de transporte que no han movido los camiones todavía, ¿eh? Porque en definitiva sí que dieron esos 20 céntimos, pero fíjate tú la historia que tienen los 20 céntimos, que los tiene que adelantar la gasolinera. Hay un montón de gasolineras ahora con el mismo problema que tienen los transportistas, que no pueden adelantar esos 20 céntimos al transportista en el poste, porque con lo fácil que lo tiene el gobierno de bajar el impuesto al hidrocarburo, y ya estaría todo mejor arreglado, digo yo. Que bueno, que nosotros los 20 céntimos tampoco nos alivian, hombre, hay que decir que nos alivian un poco, pero que el problema ni mucho menos está resuelto. Bueno, no lo hemos todo al principio, ¿eh? A ver, José, Antonio, tú que también, aunque vuestra organización en principio no apoyó el paro, pero luego sí, por las circunstancias, los asociados se vieron obligados a parar, ¿cómo has visto este conflicto? A ver, nosotros lo que vimos, nosotros no estábamos al principio porque habíamos hecho una valoración desde la Junta Directiva con algunas otras cooperativas que tenemos aquí en Galicia y habíamos visto que había que respetar al que quiere parar porque el cliente no quiere actualizar las tarifas o cualquier cosa, pero sí respetar también al que sí le han actualizado las tarifas, que hubo varios clientes que sí actualizaron, pero que nos encontramos de golpe y porrazo que el 14 todo el mundo quería parar al final. Y paró todo el mundo, que aquí tanto el que quería parar como el que no, se paró. La valoración que sacamos es que hemos vuelto al punto de partida. Es decir, la necesidad del sector antes del paro era que teníamos unas tarifas obsoletas
y anticuadas, si trabajábamos por debajo de costes o considerábamos trabajar debajo de costes si era una realidad desde los últimos 8 meses. Nos hemos puesto ahora a trabajar con 20 céntimos cuando antes del paro estaba a 1,30 y ahora estamos a 1,60 con los 20 céntimos, es decir, volvemos al punto de partida, no hay ninguna mejora. Las promesas del gobierno, la única conclusión buena que ha salido es el tema de trabajar para el futuro en una ley de la cadena logística donde se puedan materializar ciertos requisitos que nos vinculan para la importancia de este sector, de nuestro colectivo, sean los niveles de subcontratación, sean limar un poco las comisiones de los intermediarios, llamémoslos así, porque lo que hablamos en la anterior charla fue eso, que los intermediarios son los que se llevan a la pasta y el transportista efectivo es el que hace el transporte a regañadientes y por cumplir con sus objetivos, que sus únicos objetivos es a final de mes pagar las letras del leasing, del renting, el gasóleo y tal si quiere llevar algo para casa para comer, y en los últimos 8 meses no se ha llevado ni para comer. Hemos tenido que vivir con el segundo sueldo de casa, que es el de la mujer o alguien familiar. Es lo único bueno que se ha sacado de este paro, aparte de la empatización de ciertos cargadores principales que sí han empatizado con nuestro colectivo, que se han dado cuenta que somos muy importantes y un motor para la economía total de España, que no es que seamos una minoría, sino somos el motor principal de la industria y del comercio, y la valoración está ahí, que creo que hemos vuelto al principio del paro, antes del paro, de que el problema era el precio del transporte al final, y nos hemos olvidado de otras reivindicaciones que yo sigo diciendo que tanto plataforma como los del comité no deben olvidar, como es la materia de las enfermedades profesionales y una jubilación digna para nuestro colectivo y un cambio generacional, que eso es una labor que tiene que hacer el gobierno, de intentar incentivar a la juventud o la gente que está parada y no incentivarla con subvenciones de salario mínimo interprofesional o la paga mínima vital. Pienso que debe invertir en nuestro colectivo porque se ha demostrado que somos muy esenciales para la industria, para el comercio y para la economía del país. Es nuestro punto de vista. Una primera valoración, Nico, la inicial, y luego ya entramos más a fondo. Bueno, yo mi valoración es que veo una contradicción. Sí que ha habido un éxito en el paro porque ha habido muchas cuestiones que se han juntado, ¿no? Como es el tema del diésel, como el hartazgo, el cansancio, el agotamiento por parte de muchos pequeños transportistas, pero también he visto que en otras zonas sí que se ha trabajado bastante y bueno, de hecho creo que la cadena de alimentación, la logística alimentaria ha funcionado, porque aunque algunos lineales sí que se han visto un poco vacíos, no se ha parado al 100%, ¿no? Y lo que decía Antonio, bueno, pues sí, está muy bien. El transporte no debe de ser subvencionado, pero lo de atraer a gente nueva o a gente joven hacia el transporte, con lo que estamos señalando aquí, con lo que hemos visto en el paro, con las necesidades que tiene el sector y con los salarios que hay y los ingresos que pueda tener un pequeño autónomo, la verdad es que yo creo que por ahí no van a entrar. O cambiamos todo estructuralmente o reestructuramos o renovamos muchas cuestiones que tiene el sector del transporte y la logística, o que yo pienso que no va a haber mano de obra para mover los camiones. En este caso que estamos hablando, tenemos a Nuria como los cargadores. Aquí siempre se acusa, ya sabes, a los cargadores, que los cargadores no pagan, que los cargadores son los que... Y en realidad, ya lo hablamos en el anterior programa en la que estuviste, Nuria, el problema está en los intermediarios. El cargador en realidad paga unos precios rentables, ¿no? Porque es la base del paro. Básicamente es en lo que se ha basado el paro. El precio de los combustibles ha tenido mucho que ver, pero lo que se busca es la rentabilidad, el aplicar esa subida al precio de los viajes, ¿no? Y es que es así, es que desde finales del año pasado y por supuesto en enero de este año, el que no lo había hecho ya el año pasado, empezó a trasladar, a pagar el incremento del combustible. Y el incremento del combustible y más allá, y también el coste del transporte, porque no es solo el combustible, la inflación ya estaba disparada, con las ruedas, reparaciones, y ya entendíamos que los costes del que tiene el camión empezaban a ser muy elevados y nosotros ya los veníamos repercutiendo, incrementamos los precios en unos porcentajes que ni os imagináis.
entre enero, febrero y marzo. Y nos sorprendió, de hecho, que no estuviera llegando a vosotros este incremento de los precios. Es decir, algo está fallando en la cadena de suministro terrestre cuando nosotros estamos pagando unos precios que recogían, ya te digo, tanto la inflación como el nuevo coste de combustible, y no llegaban. Y esto, como cargadores, pues no nos gusta. Y entendemos que no puede ser, porque el riesgo es vuestro, porque el vehículo es vuestro, porque lo pagáis vosotros, porque el leasing, el combustible, todos los gastos, todos los costes, los asumís vosotros. Entonces, esto hay que cambiarlo. Tampoco tengo la varita mágica y no sé cómo. No sé si la normativa que se va a elaborar ahora, que ya sabéis que se va a hacer una ley de cadena de transporte similar a la ley de cadena alimentaria, para que el último o el primero de la cadena, dependiendo desde donde lo mires, pueda trabajar con una rentabilidad adecuada. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo y cómo se desarrolla. Nosotros lo apoyamos totalmente, porque es que somos los primeros que queremos un transporte eficiente porque sois eficientes. Porque al final el autónomo, que es el que mueve la mercancía del punto A al punto B, es imprescindible para nosotros. Entonces vamos a ver si podemos participar en esta normativa y al final cómo sale. Y si se reduce la cadena de subcontratación o no. No te puedo adelantar porque aún quedan unos meses, ¿no? Creo que el compromiso del Ministerio fue el 31 de julio o de junio, 3 meses creo, tener preparado un borrador. Bueno, pues vamos a ver cómo sale y a ver si podemos darle la vuelta a esta situación que no es agradable para nadie, ni para la economía, por supuesto. Entonces, ¿dónde hay que atacar el problema? Pues el problema hay que atacarlo en la subcontratación, yo creo. No tanto en los niveles de subcontratación que haya, sino, bueno, pues en que no se puede trabajar por debajo de costes. Eso tiene que ser así. Y tiene que fijar el precio. El precio no lo puede fijar el primero de la cadena o el segundo. Da igual, lo tiene que fijar el transportista efectivo, el que sabe cuál es el coste y qué es lo que quiere ganar y qué es lo que tiene que ganar después de pagar todo lo que tiene que pagar. Ese es el que tiene que fijar el precio. El precio no puede venir fijado desde el operador que contrata con el cargador. No, lo tiene que fijar el transportista. Entonces llegará un precio determinado el que llegue al cargador, que tendrá que pagarlo. Pero sí que está claro que en medio a lo mejor hay rentabilidades excesivas que hay que ajustar. ¿Cómo lo veis? José. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con Nuria. Aquí sabemos ciertamente dónde está el problema. El problema está en esa cadena de contratación. Hay que limitar también la subcontratación también, porque hay viajes que llegan al transportista de quinta mano y todos ganan en el medio, todos ganan, y cuando llega el camión, pues claro, llega con una falta de dinero terrible, que ya la que necesita para rentabilizar, para poder tener un servicio digno, para poder competir, para poder dar un buen servicio a las empresas, porque en realidad se basa en eso, en que los transportistas tienen que dar el servicio que corresponde. Tienen que renovar los vehículos, no pueden andar de cualquier manera por la carretera, no pueden andar en precario, los conductores no pueden estar comiendo en la cabina, tendrán que tener una vida digna también, y todo eso cuesta dinero y hay que lo comprender. Y el transporte, que se metan en la cabeza todos, que el transporte es imprescindible entre cualquier modo de transporte que haya en el mundo, la carretera está ahí en el medio. Y no hay quien la quite, es la base fundamental de todos los modos de transporte. Pues eso lo hay que atender. Yo no sé cómo tendrá que ser, pero o bien hay algunos acuerdos entre cargadores, operadores logísticos y transportistas, pero que tiene que ser unos acuerdos que estén avalados por algo, que haya una base sólida donde podamos todos acudir en caso de que no se cumpla. Yo creo que van por ahí los tiros, no lo sé. A mi modo de entender, creo que sea así. Antonio, ¿tú qué tienes que decir? A ver, también hay que partir de una cosa, que cuando hay un tender o un operador se va a meter en una fábrica ya establece los precios. Ahí ya no tenemos margen de maniobra de interponer nuestros precios.
los casos que están pasando ahora mismo con la famosa bolsa de cargas Transnet, que un mismo viaje el lunes de Madrid para Coruña vale 480 euros y el viernes que vale 800. Es decir, siguen especulando igual los intermediarios. Lo dijimos en la anterior tertulia, había que buscar un sistema donde se pueda auditar la calidad de toda la cadena logística, desde el embalaje hasta la entrega al cliente definitivo. Se podía hacer una valoración, se podían poner unos límites de subcontratación a los operadores que cogen toda la carga de una fábrica o distintas fábricas. Pero cómo se puede articular es lo más complicado en un libre mercado, es lo más difícil. Pero sí se podía tener un borrador o un baremo sancionador a los que impongan, de cierta manera, trabajar por debajo de costes. Nosotros aquí en Galicia tenemos una empresa que es asociada de AC y tenemos un operador aquí que está ofreciendo 88 céntimos el kilómetro a nacional y no quiere pagar nada más, no quiere pagar. Y mientras no salga un baremo sancionador que implique que esta gente que está trabajando por debajo de costes pueda denunciar y que se vea la realidad del transporte, no sé qué otra solución se puede buscar. El problema está ahí, que los operadores ejercen una función tan demoledora, una competencia. Es desleal, porque un operador con renombre va a coger la carga de una fábrica y no tiene ningún camión y oferta según la cantidad de autónomos que pueda coger en la gran bolsa de autónomos del colectivo que hay en España. Y ahí se está perdiendo el valor de nuestro colectivo. No podemos cobrar, nos pagan. Lo dijiste tú, Nico, una vez en una tertulia. Estamos acostumbrados a que nos paguen y no a cobrar. Y es la realidad del sector. Hay que buscar un medio para que cada uno pueda establecer su tarifario y pueda llegar a alcanzar ese tarifario, es decir, cubrir los costes, tener una rentabilidad, porque cada uno de nuestros autónomos hablamos de una inversión de mínima entre 120 y 150 mil euros y el rendimiento es negativo en la mayoría de los casos. Es decir, aún sería mejor que todos los que estamos de autónomos comprar una vivienda y alquilarla, que por lo menos le sacamos un rendimiento. En este caso, para que la ciudadanía, el ciudadano de a pie entienda cuál es el problema de fondo de todo este conflicto que ha habido en el transporte y cuál es la realidad del transporte. Tú hablas ahora de un operador que ofrece 88 céntimos y estos días del paro yo vi una oferta de transporte que salía exactamente, echando cuenta de los kilómetros, a 3,76 € el kilómetro. Entonces, ¿cómo se explica que un cargador o un operador en un momento determinado ofrezca 3,76 € el kilómetro porque tiene la necesidad de sacar un porte como sea, y cuando todo está normal ese mismo porte lo pueda bajar a 80 céntimos? Como el ciudadano de a pie dirá, pero bueno, ¿esto qué es? A ver, todo operador, y Nuria lo puede expresar, que en sus contratos hay sanciones por incumplimiento del tema. Entonces es mejor en una campaña como fue lo del paro trabajar a pérdidas ellos en una fecha porque saben que nos van a sacudir en el resto del año. Esa es la gran oferta, pero ojalá fuera esa la única oferta. Yo vi una en Sevilla que pagaban 34,67 € el kilómetro. 34,67 por un trabajo de 30 kilómetros, cuando lo habitual es que paguen 200 o 500 o 300 euros, es decir, a 3 y pico. Estaba a 34,37 € el kilómetro. ¿Pero por qué? Porque se vio nuestra necesidad de que estamos ahí, que somos esenciales. Pero ¿por qué no hay esos precios durante todo el año? ¿O por qué no hay algo intermedio, pero durante todo el año? No, pero tampoco hace falta llegar a 34 € el kilómetro ni llegar al extremo de 80 céntimos el kilómetro, sino una cantidad que sea rentable, claro, que el cargador se sienta satisfecho, que vea que su trabajo se hace correctamente, porque al final el cargador lo único que quiere es que le den un buen servicio, que cargue la mercancía, llegue sin problemas, entregue sin problemas y punto. O sea, y lo otro. Nuestro colectivo, todos estamos convencidos, los que estamos en el transporte, o yo desde que estoy en el transporte. Yo lo digo como ignorante del tema, ¿no? Es decir, yo llevo 21 años en el transporte y tengo 43.
No estoy en el sector del transporte para hacerme rico como Mancio Ortega o como un gran... o entrar en el Forbes, no es. Mi sector, mi profesión es mi forma de vida y espero que sea toda mi vida laboral que sea dentro de este sector. Yo lo que pido es la dignidad. Hay normativas que nos fueron vulneradas, como es el tema de la carga y descarga, que fuimos olvidándola poco a poco. El precio se fue... se llama atomización. Yo no creo que se llame atomización. Es aprovecharse de cuando hay ganas de comer y falta de comida, más o menos. Es lo mismo. Lo que pido es que yo tengo que tener una rentabilidad normal. Porque soy autónomo, porque yo quiero decidir cuándo quiero trabajar también, quiero tomar mis descansos, quiero tener mis propios criterios de trabajar, no quiero unas imposiciones, que la realidad es esa, que en el transporte al autónomo le están imponiendo su forma de trabajar y eso se ha perdido. Entonces, ¿por qué no podemos buscar el término medio donde mi profesión siga siendo digna, sigue respetándose la vocación que tengo y solo es buscar un poco de rendimiento, que no es para hacernos ricos, que sino es queremos cobrar lo que merecemos cobrar y lo que consideramos oportuno que deberemos cobrar. Entonces, hay que buscar ese término medio. José. No, yo quería introducir una cuestión para que no haya confusión, porque aquí estamos hablando de cargador, y es que en la LOT ya se pervirtió el lenguaje de cargador, se lo han pervertido, porque hay un cargador contractual y hay un cargador principal, no es igual. Entonces el cargador principal es el que necesita el camión, es el que representaría Nuria, por ejemplo. Ese no tiene la culpa de lo que haga el cargador contractual, porque ya metieron ese concepto en la LOG y eso confunde mucho a la gente. Entonces entendemos que cargador, pues si es la fábrica que nos carga, no. A mí mi cargador es el intermediario que hay por medio, que es el contractual, que es donde se empieza a generar el mal. Pero la mercancía que tú mueves es mi mercancía. Sí, entonces a mí sí. me interesa un buen transporte, me interesa tu trabajo, que tú estés contento, que tengas una rentabilidad adecuada, porque va mi mercancía en tus camiones. Entonces Exacto. tenemos que hacer algo con esos intermediarios, con esos expedidores que no son cargadores o que son cargadores contractuales, pero tampoco es el cargador del dueño de la mercancía. Sí, y aparte de todo eso, yo creo que la legislación tiene que meter tijera en tema de autorizaciones de operadores de transporte. Tiene que les exigir algún requisito, no solo exigirle los requisitos estrictos al del camión, al transportista, que le exigen unos requisitos y le meten una burocracia que ya casi no podemos con ella. Tenemos un régimen sancionador que es abusivo totalmente, que te pasas 10 minutos y te paran y te meten 300 euros. Cuando tenemos un déficit de infraestructuras muy grande en el país, no hay zonas para poder cumplir el reglamento 561, no hay zonas seguras porque roban mercancía, incluso llegaron a matar conductores en un aparcamiento para robarle. Todas estas cuestiones son cuestiones de la administración también, ¿eh? Nico, estás ahí en silencio. ¿Tú cómo ves todo eso? Yo es que estoy muy atento porque aunque tengo mi propio criterio y mi propia opinión, sí que entiendo que la administración le tiene que meter mano a todo lo que ha dicho José, ¿no? Y hay que ponerle coto igual a los intermediarios y es una realidad que lo que dice Nuria Lacazzi es verdad, que es su mercancía la que se tiene que mover y ellos les exigirán a quienes dan esos contratos logísticos que el transporte se haga en las condiciones que ellos piden. Y no se está haciendo, por lo menos en la parte económica. Pero ahora bien, también hay otra cosa. Si queremos darle la vuelta a esto, tendremos que empezar también por nosotros mismos. Y con esto quiero decir que el sector se tiene que renovar o se tiene que limpiar, porque hay falsos autónomos. Porque no son los mismos costes los de una empresa o una microempresa con conductores que cumple todos los convenios y trata de ser conciliador con sus trabajadores y llevarlo todo en orden, pagando todo lo que tiene que pagar, que es mucho, ¿vale? Que aquel que pone una tarifa plana y a la baja, porque hoy os recuerdo que salen ofertas de trabajo en transporte internacional
que hoy por hoy, con 2 descansos reducidos continuados, son de 21 días fuera de casa, que no se acercan a los 2.000 euros. Entonces, también igual hay que hacer un poquito de autolimpieza dentro del sector y empezar a sacar a aquella gente que realmente no da la talla, no paga sus impuestos legalmente, no paga a sus trabajadores como les tiene que pagar, no tiene unas autorizaciones legalmente, están habilitados por terceros. El sistema de módulos también es una competencia desleal dentro del pequeño autónomo. Entonces, no vayamos a exigir, por ejemplo, al gobierno que nos controle a los operadores cuando nosotros mismos no somos capaces de controlar lo que tenemos trabajando al lado. Y una cosa muy importante a nivel de costes, ¿qué costes? ¿Son los costes mismos los que son de alguien que vive en Guipúzcoa, que trabaja en Guipúzcoa, que los costes de alguien de Cuenca? Por decir 2 provincias. De Zamora no son igual los costes. Sin embargo, sí puede operar cualquier transportista en cualquier territorio. Entonces, ¿cómo vamos a regular? ¿Cómo vamos a regular esto? Yo lo que sí que tengo claro es que debería de haber una transparencia en lo que paga el cargador principal y el productor, el que necesita esos servicios de transporte, qué es lo que se queda el operador, cuántos rebotes hay en el transporte y cómo están esas empresas organizadas. Porque yo hoy, con mi título de transportista que no ejerzo, podría ser operador. Me siento aquí delante del ordenador, cojo Teleroute, Transnet, las bolsas de cargas por internet y hasta ahí hemos llegado. Abro mi licencia fiscal, pago mis impuestos y vivo del trabajo de terceros y me aprovecho de su necesidad. Unos la necesidad de mover sus mercancías y otros la necesidad de ir a su casa los fines de semana y aprovecharme de que el lunes el precio puede ser uno y el viernes puede ser otro. Has tocado un tema muy, muy interesante y vamos a dejarlo para la segunda parte. Hacemos una pequeña pausa. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la Radio Diario de Transporte, que estamos tocando un tema muy, muy, muy interesante y que ha afectado directamente en el paro que ha habido estas semanas atrás. Es el tema cargadores transportista final. A todo eso que decía Nico, que hablaba de intermediario, de regular un poco más la función del intermediario y que fuera más rentable al transportista final. ¿Cómo veis vuestra postura? ¿Habéis tenido reuniones durante el paro los cargadores para tratar estos temas? ¿O cómo lo habéis tenido, Nuria? No, sí, por supuesto. Nosotros durante el paro teníamos cada 2 días un gabinete de crisis en el que nos reuníamos 30 cargadores, 30 y tantos, 40, y para hablar, bueno, pues de todo esto. Y todavía comentaba antes en la pausa que tuvimos asamblea general el martes pasado y este fue el tema principalmente, que nosotros estamos pagando una cantidad que no llega al transportista. Es muy larga la cadena, tenemos un problema en los cargadores que casi es similar al problema que tenéis los transportistas, los porteadores efectivos. Y es que no nos conocemos, la cadena es muy larga. Entonces, también lo decíamos antes, a veces nosotros limitamos en contrato la subcontratación. Pues, por ejemplo, a nuestro operador pues le dimos que únicamente es posible el nivel de subcontratación. Pero ¿qué pasa? Que luego hay 1, 2, 3 o 4, no lo controlamos, ni somos capaces, ni es nuestra labor controlar cómo funciona la cadena de subcontratación. Podría ser una resolución administrativa o podría ser una normativa o podría ser, ahí no entro, pero lo que no queremos los cargadores son 2 cosas. Primero, que se nos dé una carga administrativa y sobre todo que se nos pida que controlemos algo que se escapa de nuestras manos y que desconocemos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos que sentarnos todos, yo creo. Tenemos que sentarnos los autónomos, tenemos que sentarnos los operadores, tenemos que sentarnos los cargadores y tenemos que potenciar todos este cambio. Es decir, los cargadores, en la última asamblea que tuvimos, el resumen fue que no es rentable el trabajo del autónomo y nosotros estamos pagando bien, luego algo está pasando. Y la otra conclusión es que nosotros queremos jugar un papel en esta transformación. Entonces, está claro que tenemos que sentarnos juntos y tenemos que hablarlo todos. No sé en qué foros, porque hay un problema de representatividad que ya hemos visto un poco en el paro y parece que no están los representantes que tienen que estar
y están los que no tienen que estar. Eso hay que articularlo de alguna manera. Entonces, crear el foro donde podamos hablar los que tenemos que hablar. Transportistas y cargados. Antonio, como transportista, como presidente de una asociación y como autónomo, ¿cómo ves este tema? A ver, yo lo veo bien. De hecho, aquí en Galicia montamos la mesa del diálogo donde estuvieron los cargadores, los intermediarios y los transportistas efectivos. En Galicia tenemos el mismo problema que en Madrid, que el propio comité es transportista y intermediario. Y la gran mayoría, el que lleva la voz contante en el Comité Nacional del Transporte es el intermediario, queramos o no queramos admitirlo. Es una situación real. Aquí en Galicia hemos tenido ya 2 reuniones, una de constitución la semana pasada, de constitución de la mesa. Todos estaban muy contentos por ser un proyecto pionero sin tener que llegar a más follones. Se han puesto la problemática encima, que es el tema sobre todo el precio del gasóleo, el precio del transporte. Y esta semana hemos realizado la segunda y hemos hablado un poco de qué soluciones podíamos dar los transportistas y a los intermediarios y los intermediarios a los transportistas, porque la de esta semana no estuvieron los cargadores principales. Hemos mirado el tema de las juntas arbitrales, de intentar reforzarlas, porque es una herramienta pública y de la administración que no se sabe utilizar. Una, porque el papel burocrático hay que dar 1000 vueltas, o por lo menos aquí en la Xunta de Galicia es lo que pasa. Hay que entrar a una página que va a otra, subirlo, papel, firmas, no sé qué. Es bastante lioso. Hemos pedido que se incluso de crear un portal específico de la Xunta de Galicia, de las juntas arbitrales, que yo pienso que era un proyecto pionero. Intentar también que la inspección de transportes trabaje un poco más y no con el camión de Antonio Señarís, sino con el que pone Marcotrans, con el que pone XPO, tal, porque yo los controles que veo de la inspección de transportes y los de Guardia Civil siempre van a los pequeños, no sé por qué, será porque son los únicos que pagan. Los otros tienen sus empresas en Lituania o en Polonia o en Francia, como pasó aquí con un gran operador que todos los contratos abocados al juzgado de Marsella. Todo lo que se celebraba aquí en España. Hay que tener raíces, que tengas que ir a Francia a solucionar un problema con tu cliente. Y estamos avanzando. Yo espero poder ver una mesa nacional, porque el problema está en... Yo en Galicia no puedo arreglar el problema que tengo en Cataluña, que ni el que tengo en Sevilla, ni el que tengo en Andalucía. Es el ejemplo que pongo siempre cuando yo me voy para Sevilla y me ofrecen 600 euros para Coruña desde Sevilla. ¿Los sevillanos harán ese viaje en 600 euros? Es mi pregunta. Es decir, entonces el problema no lo tengo aquí en Galicia, lo tengo fuera. Entonces yo espero que sea un modelo que puedan hacer otras comunidades autónomas y llegar a que haya algo nacional, porque tiene que haber un entendimiento de toda la cadena logística. Existan o no existen intermediarios, es decir, es la realidad, pero que el transportista efectivo tiene que ser resarcido en sus condiciones básicas. Es un punto fundamental y vital, como se vio en este paro, aunque no fue en toda España seguido de igual manera, pero se ha visto que somos un colectivo muy importante para una sociedad consumidora y de comercio como es la española. O sea, que al fin y al cabo de lo que se trata es de buscar un punto de encuentro intermedio, ¿no? Que todo es un problema de sentarse y hablar. ¿Por qué es tan difícil conseguir ese acuerdo? Julio, yo lo que sí que creo que en un sector tan primordial, esencial y necesario como es el sector del transporte, no se puede dejar que quede al ámbito provincial en los convenios, regional, autonómico, tiene que ser nacional, tiene que estar vinculado, tienes que estar obligado y tienes que tener el mismo criterio y las mismas obligaciones en todo el ámbito nacional. Porque es que si no estamos hablando de que en una provincia donde tengas mucha oferta de transporte, te puede operar alguien que trabaja con unos costes muy inferiores, ¿vale? Ya lo estamos viendo a nivel de la Comunidad Económica Europea, lo que está pasando con países que tienen unos costes inferiores, muy inferiores a los y siendo periféricos como nosotros, y que puedan venir aquí y competir, porque cuando a mí me dicen que ya el 36% y subiendo del transporte internacional de salida de aquí
para otros países lo hacen empresas fuera de aquí, a mí eso me indica que aquí tenemos un problema serio, porque esa gente se acaba asentando aquí con costes de allí, haciendo transporte nacional aquí, y lo va a hacer legalmente. Y lo va a hacer legalmente, aunque tenga que pagar los impuestos de aquí, pero al final contratará allí, a personal de allí. Y porque hay mucha normativa, mucha regulación, hay mucho papeleo burocrático, muchos problemas de este tipo, que al final lo que quiere la gente es cargo, me voy y lo cobro. Y unas veces menos y otras veces más y me voy aprovechando. Pero es que aquí, mismamente en España, de un convenio de la provincia más alta a la más baja, cobra el 50%, son los salarios. Luego las dietas, cada uno las está ajustando fuera del convenio, o hay tarifa plana, como estamos viendo muchos conductores, que hagan lo que hagan, les dan un dinero. Entonces, tenemos que empezar a fijar una serie de criterios que sean de ámbito nacional, que nos obligue a todos, no que le obligue al cargador o que le obliga a la administración, nos tiene que obligar a nosotros mismos a entender y a formarnos de que no podemos trabajar en estas condiciones, porque puedes trabajar por encima de costes y tener a tus conductores en situación de precariedad. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que meterle mano, que no va a ser a corto plazo, ni de aquí al 30 de julio, no va a ser de 30 de julio, pero sí que tenemos que empezar a poner y a subir escalones en ese aspecto, porque si no, y además el conductor asalariado a través de sus interlocutores sociales tienen que estar, porque es que la mayoría pasamos de 50 años. O sea, es que en 10, 12 años esto se queda desierto. Por mucho que nos pinten el camión autónomo, siempre va a hacer falta la figura del conductor, siempre va a hacer falta. Porque todo esto son proyectos tecnológicos que van a venir muy bien, pero que a largo plazo ya veremos a ver cómo queda. Bueno, a largo plazo, en una decena de años, creo que el problema va a ser muy grave. Nuria. No, es un poco en la línea de lo que han dicho pues tanto Antonio como Nico. Hace falta una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo a nivel nacional, porque ya hemos visto que los problemas son a nivel nacional los que os encontráis, y bueno, vosotros y nosotros, y en la que estén todos, es decir, pero todos, incluido el conductor. Me he dado cuenta ahora cuando lo decía Nico, es decir, no solo los transportistas, los autónomos, los cargadores, los expedidores, los operadores, los conductores. Es una parte muy importante, y es una parte muy importante en el futuro, para el futuro del sector del transporte. Es que es lo que comenta Nico, hay una falta de conductores muy alarmante, y no sabemos muy bien cómo atacarla, es decir, cómo hacer atractiva esta profesión. Ya no es puede que sea un tema salarial, pero no es únicamente un tema salarial. Yo creo que es la conjunción de muchos, y de ahí la importancia que tiene una mesa de diálogo nacional con todos, con todas las partes, en las que, bueno, pues el empresario de transporte que contrata al conductor, o el autónomo que contrata al conductor, bueno, pues puedan sacar sus conclusiones, puedan intercambiar, hacer una reflexión de por qué no hay vocaciones y qué es lo que haría falta. El cargador, si es un problema del cargador, si el cargador puede hacer algo también por bueno, pues no sé, zonas de descanso en polígonos industriales, que eso no está de la mano del cargador, o sí, a veces sí. Yo tengo algún cargador que en polígonos industriales donde está, ha comprado terrenos adyacentes para hacer un aparcamiento seguro para sus transportistas. Esto no está de la mano de todos los cargadores, pero bueno, pues ir juntos, transportistas y cargadores, pues hablar con ayuntamientos y decir, oye, cuando liberes suelo para el suelo logístico, es obligatorio cada X metros, pues tener un aparcamiento. Un aparcamiento, porque se entiende que en este polígono pues entran camiones que necesitan descansar en algún sitio. No sé, tenemos que estar todos en esta mesa de diálogo para ir avanzando en todas las distintas facetas, que son muchísimas, para transformar el transporte y para hacer que el transporte sea rentable y sea una profesión atractiva para los conductores y sea eficiente para los cargadores, y que podamos estar todos contentos, porque es que así funcionará, que es un pilar básico para la economía del país. Es que fíjate una cosa, en nuestras conversaciones, en las zonas de espera, cuando salen estos problemas, la gente habla de abandonar, tanto de conductores asalariados como de pequeños empresarios y autónomos. Hablan de abandonar la actividad, no hablan de reciclarse, de formarse, de unirse a lo mejor en sociedades un poquito más grandes para poder reducir costes, ¿no? o poder competir contra otros, ¿no? En el tema precios y calidad. Hablan de abandonar.
Entonces, yo creo que está la cosa seria, ¿eh? Porque cuando la gente habla de abandonar ya es porque ya no puede más. Sí, sí. La semana pasada salía el informe que en los últimos 8 meses han cerrado 3.600 autónomos. Es un importante número, contando de que se suelen presentar a la subvención de abandono unos 600 autónomos al año, pero hay 3.600 autónomos que han dejado el sector por el tal deterioro que tenemos ahora mismo, por el abandono y por la precariedad que hemos trabajado los últimos meses. En el tema de, es un apunte que quería hacer sobre el tema de la subvención esta de los 20 céntimos, es cómo ha aumentado el cabotaje en España, que yo había tiempo que no había tantos camiones de fuera sin ser matrícula española. Como el gasóleo es más barato en España que en nuestra periferia, pues el transporte compensa. Entonces aquí se ha aumentado ver un montón de camiones de toda Europa. Ya no quiero decir ni de Portugal ni de Polonia, no. Ya hay incluso matrículas francesas que les compensa venir aquí por el precio del gasóleo. Entonces hay que mirar qué subvencionamos. José, Pues- que está callado. No, yo también, nosotros aquí intentamos y en algunas ocasiones hemos llegado a acuerdos con los cargadores de aquí, de Asturias. Hemos llegado a acuerdos y han servido, pero hoy día yo creo que tiene que ser nacional. Y no solo entre cargadores y transportistas, tiene que estar avalado también por la administración, tiene que estar refrendado con alguna cuestión que nos ligue a todos, o sea, que nos marque una línea a todos equitativa y que vayamos pues para solucionar los problemas que tenemos. Y hay que los solucionar, sí o sí, los hay que solucionar. Y el transporte tiene que seguir. El transporte tendrá que ser reciclar. Cuando haga un atractivo más adecuado, seguramente que no habrá fallo en la cadena de transporte. Pero si hay fallo ahora y a corto plazo va a haber escasez de camiones porque nadie se quiere meter. ¿Quién se va a meter a andar una semana fuera de casa o 15 días fuera de casa, fuera de la familia, fuera de todo, si no vas a traer dinero a casa? Es Pero que fíjate, José, fíjate una cosa. Es que aquí teníamos, para poder optar a una licencia, tú tienes que tener tu capacitación profesional, teníamos 3 camiones, arrastre de 60 toneladas, bueno, todo lo que nos pedían. Todo eso se denunció y al final todo eso se ha ido al garete y ahora puedes entrar habilitado por un tercero, sin número mínimo de camiones y con cualquier edad. O sea, yo puedo ir a comprar un camión casi para desguace y ponerme a trabajar. sí, correcto. Hay que poner límites también a las cosas. Porque hoy en un sector que nos piden mucha calidad y mucha profesionalidad, no podemos entrar de cualquier manera metiéndonos ahí a codazos. O sea, tiene que haber un nivel de exigencia máximo, a eso a mi entender, ¿eh? Máximo, Sí. tanto como profesionalidad y no admitir que pueda entrar cualquiera y por la puerta de atrás, como es el tema de la habilitación, eliminar el sistema de módulos para ver si es verdad que se puede competir en igualdad de condiciones, controlar a través de inspección de trabajo cómo están los conductores asalariados, que es muy importante, porque si ese coste también le ponemos el humano y no solo el coste del combustible, pues entonces empezaremos a ver otras realidades. Y luego lo de los 20 céntimos era un parche, pero es que no se pueden negociar parches cuando tienes un problema que puede colapsar la cadena logística en España. Claro, pues eso es lo que está pasando. Pues Nico, entonces eso es lo que está pasando. es verdad que necesitamos tiempo, pero tenemos que ponernos a trabajar ya. Las leyes no las van a cambiar, porque nosotros mismos no las cumplimos. O sea, Sí, yo lo veo todos los días. O sea, entrar a descargar cuando tienes que estar en descanso, manipulaciones de tacógrafo, todo eso son sanciones y son sanciones fuertes. No deben de doler, no deben de doler las sanciones fuertes. Entonces, yo supongo que hay dinero, porque si no duele una sanción de 6.000, 7.000 euros. Pues exactamente, eso es la cuestión. Tenemos que trabajar, lo que pasa es que estamos en un parapeto de la administración que no quiere arreglar el problema. Si se ha visto ahora que no ha querido recibir a los que generaron el problema y no ha querido recibir, según está diciendo Nuria, no ha querido recibir tampoco a los que están sufriendo el problema. José, Eso no puede ser. la administración
nos tiene que avalar. Lo que Eso es. nosotros acordemos nos tiene que avalar. Dentro de lo que diga la normativa a nivel europeo, que luego no nos venga un tribunal de Estrasburgo y nos lo eche todo abajo y encima nos sancione como país por haber estado incumpliendo. ¿Vale? O sea, si nosotros acordamos con los cargadores una serie de criterios, una forma transparente de trabajar, ¿no? Donde se vea cómo lo que ellos quieren y lo que nosotros ofrecemos, y nos tenemos que comprometer, no podemos entrar a decir yo entro a descargar sin tarjeta y luego me hago 100 kilómetros desconectado el tacógrafo. No, eso lo hay, tenemos que ser serios, tenemos que limpiar el sector y luego a la administración le exigiremos que nos avale, Y yo, es que es lo que le piden al gobierno. ¿Qué le pedimos? ¿Normas para seguirlas incumpliendo? ¿Hay algún sector que tenga más normativa que el sector del transporte por carretera? No, y farragosa la norma, no la entiende nadie. Aparte de que nos han metido una cantidad de burocracia Terrible. enorme, una cantidad de burocracia que es que, vamos a ver, que antes se ve una ley, que te saquen una ley que si tú no lees un correo electrónico porque te piden una inspección, que hay muchos transportistas o que cambió el correo electrónico o que se le averió el correo electrónico y puso otro y no se dio cuenta de cambiar en la administración y te metieron 4.001 euros de multa. Pero esto, ¿dónde se ha visto esto? Esto es ilegal totalmente. Pues yo sí veo una cosa. Yo sí veo una cosa. Sí veo reuniones de los transportistas efectivos con los cargadores. Que ahora quizás no sean vinculantes, pero que sí se pueden dar publicidad, ¿vale? Y empezar a trabajar desde las bases y de los que tienen la necesidad. Ellos que tienen la necesidad de mover sus mercancías y de nosotros de tirar adelante con nuestras empresas. Vosotros, al fin y al cabo, y yo como trabajador. Pero si en los foros principales donde se diluyen todas estas cosas no nos dejan estar, pues tendremos que hacer foros aparte, ¿vale? Y encima publicitarlos, porque es lo que nosotros queremos, no lo que nos impongan. Nuria. También de la asamblea del otro día salió una cosa muy clara, y es decir, que desde la asociación estamos siempre abiertos al diálogo. Y luego comentar también un poco al hilo de lo que decís de la normativa. Yo no sé si es la forma de pensar de todos mis asociados, pero es la mía. Entiendo que hay una sobreregulación, que es verdad que hay una sobreregulación que muchísimas veces, como ya ha habido revisiones sobre revisiones, luego no te enteras, se hace complicada la normativa, y se hace complicada para mí, que tengo tiempo para leérmela y explicársela a mis asociados, cuanto menos para un conductor, para un autónomo que a lo mejor está conduciendo su camión. Eso sí que into que es difícil. Y yo dejaría de hacer tanta normativa, de tener un sector tan regulado, tan sobreregulado, y empezaría más a sancionar, bueno, sí, a dejar libertad de mercado, pero bueno, cuando se incumpliera, no, porque si no hay regulación no hay incumplimiento, pero sí que cuando alguien no o trabajara por debajo de costes, pues que hubiera una sanción para el anterior, o que hubiera una sanción para el que está trabajando por debajo de costes, es decir, incrementar las sanciones y reducirla en la normativa, eso sí. Yo creo que hay un proyecto del Ministerio, bueno, la propuesta que también acordaron con mi comité, de abrir una vía de buenas prácticas, que al final, si se combina con una mesa de diálogo en la que todos podamos generar esas buenas prácticas entre todos y acordado por todos, sí que podría ser muy, muy interesante. Muy interesante. Yo abogo por eso, por una mesa en la que se puedan acordar estas buenas prácticas entre todos los que participamos en estas prácticas. ¿Y Antonio? A ver, yo lo de las buenas prácticas es como el catecismo. Haces el catecismo para cumplir con los compromisos históricos de me bautizo, me hago la comunión, la confirmación, me caso y la extremaunción. Es decir, no... necesitamos algo más que cuidados paliativos. Lo que estamos haciendo ahora son parches temporales, para arreglar un tránsito. Es decir, el parche que tenemos ahora mismo va a durar hasta el 30 de junio. El 1 de julio volvemos a estar en la misma situación pre-paro.
Es decir, no hay una situación. Sabemos que el problema que tenemos los transportistas no es solo de los transportistas. Estamos en una sociedad más, la gran mayoría, mileurista, y entre el consumo de gasóleo, la electricidad, el encarecimiento del coste de la vida, pues el comercio se va a ver resentido en 2 o 3 meses, más o menos. Hay que poner la máquina a trabajar. Es que yo creo que lo he visto en los pocos años que llevo aquí con los sindicatos, es que el diálogo ha sacado más buenos resultados que descoordinaciones de ciertos paros. Es decir, yo recuerdo el 2008, el 2005, recuerdo y creo que las soluciones siempre se han hecho con una mesa, face to face, intentar llegar a unos acuerdos y que se han olvidado. Pasa. Ahora, quiero decir, no podemos dejar del diálogo ya ahora hasta el próximo paro. Es decir, el diálogo tenemos que construirlo ya y seguir, aunque estén en las situaciones cómodas, debemos seguir con el diálogo, porque yo tengo que saber cómo está mi cliente principal siempre, en todo momento, igual que él se tiene que preocupar de cómo estoy yo. Y el diálogo tiene que ser continuo, fluido, no porque ahora esté cobrando lo que merezco y dentro de 2 meses, como hay otra vez falta de viajes y sobre oferta de camiones, pues que volvamos a estar como antes de este paro en esta situación. Entonces yo fomentaría, insistiría en lo que dijisteis de darle publicidad. Tiene que la sociedad, pero el gobierno tiene que saber que estas mesas de diálogo están ahí y se están realizando, que es lo que realmente está funcionando. Si solo le pedimos al gobierno que actúe, lo que el gobierno tiene es poco tiempo, porque le dedica mucho más tiempo a sus intereses electorales que a los verdaderos problemas que está sufriendo la sociedad. ¿Vale? Porque si ahora la próxima solución viene porque hay un planteamiento de posible paro dentro de unos meses otra vez, después viene el año electoral del año 23. Y la verdad que la sociedad no puede esperar. Y además el transporte cambia mucho más rápido que la legislación. Y además, fijaros cómo utilizan la legislación, que cuando les interesa, abren el 561 y nos permiten más conducción y menos descanso, olvidándose de la seguridad. ¿Es que acaso da mayor flexibilidad o mayor rapidez que pueda conducir un conductor más? Al final de la semana el agotamiento acaba sacando el camión de la carretera. En la pandemia estábamos solos prácticamente en la carretera y sin embargo hubo una siniestralidad alta. ¿Por qué? Por agotamiento del personal. Porque no es solo físico, es psicológico. O sea, te quiero decir que es que casi los acuerdos tienen que salir de nosotros. Con los cargadores, con los operadores, con quien sea, con todos los actores. Y luego exigirle al gobierno que lo avale, siempre y que no violemos ninguna norma, ni nos queramos pasar de listos. Que estemos ahí en el umbral de la rentabilidad siempre. Y luego el que mejor calidad ofrezca y mejor rendimiento le dé a su cargador, pues se llevará el gato el agua. Y el que mejor trate a sus colaboradores autónomos, pues tendrá autónomos trabajando para él. Pero es que ahora vivimos en un estado de necesidad que nos vale cualquier cosa, porque ahora mismo se está trabajando por debajo de coste y acabamos de salir de un paro y se sigue trabajando por debajo de coste. Aparte, hay otra cosa también, la falta de respeto que hay al sector, en los cargues, en los descargues y una serie de cosas. Es que hay un maltrato físico ya al sector. Eso no se puede permitir. No puedes llegar a un sitio y que te tengan de almacén gratuitamente, que te des ahí horas y horas, que vas a cargar y tuviste 4 horas en el cargue y luego ya estropeaste la jornada al conductor. El conductor no tiene la culpa, el conductor tiene que cobrar igual. Pues estas cuestiones, hay una serie de cuestiones que las hay que poner encima de la mesa, que todos tenemos que colaborar en que eso se corrija inmediatamente, porque si no vamos a seguir eternamente tirando eso, haciendo paros, y que somos los primeros sufridores. Los transportistas son los primeros que sufrieron las consecuencias de este paro, que tuvieron casi 3 semanas sin trabajar. José, pero una cosa te voy a decir, una amenaza nueva de paro ya no va a ser igual de exitosa y además no le va a gustar a la sociedad. Lo tengo claro, yo lo tengo claro, ¿eh? No le va a gustar. Se parará el transporte, pero no le va a gustar a la sociedad.
porque ya están otra vez los transportistas, ya les han dado 20 céntimos, que se lo han dado a todo el mundo, ojo. Pero es que si nos volvemos muy repetitivos, en vez de a lo mejor empezar a llamar a ciertas puertas y a generar foros, a generar reuniones, ¿vale? Y a sacar que los problemas los tenemos identificados y las soluciones las tenemos que poner nosotros y los cargadores. Y luego la administración que nos avale. Y luego ya le meteremos mano a otros asuntos. Pero por lo menos que las empresas puedan ser rentables, por lo menos las pequeñas. Y el que no tenga que estar en el sector, que no esté, José, porque ahora mismo lo que hay en la carretera muchos sabemos todos que sobran. Lo sabemos todos que sobran, legalmente, porque están fuera de la raya de la legalidad, muchos de ellos. Vamos a ir ya terminando. También ten en cuenta una cosa, que muchos de los que estamos en el sector fueron la solución de los grandes operadores para tener la mano de obra más económica posible y los costes más afilados. Y eso también ha sido fomentado un poco por todo el conjunto de la cadena logística y lo hemos conseguido nosotros. Lo que sí, en 2 meses no va a hacer falta el paro. Muchos tendrán que abandonar porque es lo que tú dices. No hay rentabilidad y ya llevamos acumulados 8 meses. Ahora vamos a tener dos meses más o medianamente rentables. Medianamente, digo rentables porque se está pagando ahora mismo lo que se tiene que pagar en proporción a lo que se trabaja todo el tiempo. Pero dentro de 2 meses, cuando esté todo ya sacado, repartido de estas 3 semanas, volveremos a la misma situación y la gente va a parar porque no puede volver a arrancar. Una valoración ya para ir terminando, Nuria. Bueno, pues quizá un resumen, o por lo menos el resumen que yo me llevo, lo más importante. Hace falta diálogo y comunicación, muchísimo diálogo. Yo creo que con todas las partes presentes en una mesa de diálogo, absolutamente con todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, pero que forman parte también de esta cadena. Que no hace falta tanta regulación y que es verdad que podemos hablarlo, y luego lo que comenta Nico, el resumen, pues que la administración lo sancione de la manera que sea. Y ese es mi resumen: diálogo, mucho diálogo, y bueno, y tenéis la mano del cargador siempre y siempre dispuestos a hablarlo todo. Pues a ver si llega a esa mesa de diálogo y no tenemos que seguir haciendo programas sobre el mismo tema en la radio diario de transporte para repetirnos otra vez más, porque esto prácticamente volvemos a tocar muchos de los temas que tocamos en el primero, aunque estábamos hablando del problema del paro de fondo. Y ya Haríamos del éxito de muchas empresas. ¿Seríamos del éxito? No, que hablaríamos del éxito de muchas empresas. Y ya para ir terminando, José, una valoración final. Yo también, yo no puedo discrepar de la línea que marcáis. Tiene que haber una mesa de diálogo donde estemos todos, porque hay que participar todos. Si están unos que no tienen los mismos intereses, pues no estamos jugando con la misma baraja, ¿no? Tenemos que estar los afectados por una parte, los afectados por otra parte, y los operadores que están en el medio que corrijan esos fallos que tienen en la cadena de contratación. Y las cosas yo creo que son fáciles, lo que pasa es que no las podemos poner difíciles, no podemos estar cerrados a que estos no representan o representan, meternos en una guerra de representatividad, ¿no? Yo creo que no, que todos somos suficientemente representativos por lo nuestro, ¿no? Cada uno. Bueno, ¿algo más que querréis decir antes de...? Que parece que nada, pero ya llevamos más de 1 hora. Que tenemos mucho trabajo por delante. Sí. Todos tenemos mucho trabajo por delante. Hombre, con diálogo se puede solucionar todo, siempre que haya voluntad de todas las partes de llegar a acuerdos, digo yo. Porque... Pues desde luego, por parte de los cargadores es la consigna que yo tengo, dialogar. Así que, bueno, lo tengo claro y además es un mandato. Pero si el gobierno, o sea, si el Estado o las administraciones y el comité no permiten que en ese diálogo hoy estén los que se llaman no representados y los cargadores, pues habrá que hacer foros, que nadie nos prohíbe hacer esos foros, para empezar a tomar contacto directo entre quienes no nos conocemos, Nuria. Porque igual no conocemos los problemas de los conductores, ni los autónomos conocen los problemas que tienen los cargadores principales. Y a lo mejor hay que empezar a crear estos foros. Claro, tiene un coste. Claro, es que todo esto tiene un coste que es económico y de tiempo. Y realmente el que está montado en el camión tiene poco tiempo. Y ahora poco dinero. Muy bien.
Pues, ¿algo más que queréis decir antes de terminar? Nada. Bien. Pues entonces, muchas gracias, Nuria, por Gracias a vosotros por invitarme otra vez. atendernos, por la invitación, por tu amabilidad y por tu experiencia y por tus comentarios. Muchas gracias, José. Gracias a todos por Muchas la gracias. presencia y por aportar ideas. Aquí siempre estamos abiertos al diálogo y las ideas. Antonio, gracias. Gracias a vosotros. Esperemos ser un proyecto pionero para todo el mundo, la mesa del diálogo. Pues siempre, el diálogo siempre es necesario. Y Nico, gracias. Gracias a vosotros. Lo dicho, hasta aquí el programa de la radio de hoy.